Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast. Hoy viajaremos a través del pensamiento del autor Herbert Marcuse, uno de los filósofos más críticos del siglo XX. En este caso exploraremos su obra, El hombre unidimensional. En especial, aunaremos en 4 capítulos que nos muestran cómo la sociedad moderna controla nuestros deseos, nuestra política, nuestro lenguaje y hasta nuestras fantasías, lo que nos hace cuestionarnos si inherentemente somos hombres libres. Los nombres de los capítulos son El cierre del universo político. Empezaremos a mencionar los nombres de los capítulos. Como primer capítulo tenemos las nuevas formas de control. Como segundo capítulo tenemos el cierre del universo político. Como tercer capítulo tenemos una desublimación represiva. Y como cuarto capítulo, el cierre del universo del discurso. Empezaremos con el primer capítulo, la sociedad unidimensional, las nuevas formas de control. En esta parte del libro, el autor nos plantea una idea clara sobre el individuo, pues argumenta cómo es que la misma libertad se ausenta y se debilita y es manipulada por el progreso técnico. El mismo destino tienen los derechos individuales, que son consumidos gracias a esta sociedad industrial. Esta sociedad industrial, a simple vista, podría parecer una realidad cómoda y democrática, ¿no? Sin embargo, el autor, desde esta parte crítica, ve la inevitable e inherente problemática que existe, pues el esquema de esta sociedad se basa en una forma de poder. Esta forma de poder controla a las masas por medio de un control social. En esta dinámica, el individuo es moldeado a las necesidades del sistema y se le considera una herramienta y engranaje más. Este individuo debe de cumplir una función determinada y de no ser así, será reemplazado. Pues todo esto claramente debilita el pensamiento crítico, poniendo en juego un peligro inminente. Además de esto, el autor nos plantea una perspectiva sobre los bienes materiales y el capital, pues es así que exhibe al sistema. El sistema que trata de vender la imagen de una libertad individual, mientras que en realidad solo existen 2 opciones: libertad a trabajar o libertad a morir de hambre. Entonces, por ende, el individuo no tiene en sí una verdadera libertad, sino que es falsa. Y deja a contraluz esta injusticia. Entonces tenemos esta premisa en la que el sistema trata de vender una imagen de libertad, pero esta es falsa. En realidad solo existen 2 opciones: libertad a trabajar o libertad a morir de hambre, dejando a contraluz esta injusticia y el control inherente que existe y ejerce indiscriminadamente el sistema. Además de eso, el individuo crea necesidades falsas y normaliza la forma de control a la que es sometido, pues este mismo pensará que está ejerciendo y haciendo uso pleno de su libertad, pasando por alto que en esencia el sistema es socialmente inútil. No importa que tanto el individuo se identifique con estas necesidades falsas, pues siguen siendo lo que han sido desde un principio, producto de una sociedad. La sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria, imponiéndose frente a una cultura material e intelectual. Y con esto cierra el capítulo el autor y es todo el resumen del primer capítulo. El segundo capítulo tiene como título El cierre del universo político. Aquí el autor trata de ver desde una perspectiva
política a la sociedad industrial. Entonces, el autor nos plantea que existe una civilización industrial en la que existen tendencias principales. Estas tendencias son la concentración del capital económico del sistema, concentrada en las necesidades de las grandes empresas, en donde el gobierno funge como una fuerza de control sobre las masas. Plantea que existe una política interior y exterior, que pretende dar la apariencia de un bipartidismo falso. Sin embargo, esto solo es una faceta para poder engañar a las masas, crear una apariencia de competitividad y hacer creer a las personas que poseen control sobre sus decisiones y sobre el sistema, creando así una ilusión. Es más que un hecho que la realidad es aterradora, pues en la actualidad cada vez cuesta más trabajo distinguir a las empresas del sindicato, pues la unión que tiene el sindicato con las empresas es innegable. El autor también nos menciona sobre la teoría marxista-clasista, pues en base a esta se puede establecer una revolución política, donde el proletariado puede destruir el aparato político conservando a la tecnología. En resumen, este capítulo se pueden destacar varios factores. Por ejemplo, que no existe la democracia en el sistema es totalitario y el gobierno funge como una fuerza de control. Además de que todo el capital, en su mayoría, va destinado hacia las empresas y sus necesidades económicas. El individuo no tiene decisiones y existe una política interior y exterior, en donde pues se pretende dar una ilusión para que el individuo no sospeche. En base a todo lo que hemos visto ahora de los 2 capítulos, pues podemos darnos un espacio para preguntarnos, ¿por qué sentimos que elegimos libremente cuando compramos un nuevo celular, una marca de ropa o simplemente irnos a cuestiones más internas? ¿Por qué elegimos la profesión que tenemos? ¿En qué medida el sistema está determinado nuestras decisiones? El autor del libro nos responde a esta incógnita con este argumento. Las necesidades han sido fabricadas por el sistema. Plantea que el control ya no viene por la represión directa, sino por la idea de un confort, por la idea de la satisfacción de las necesidades falsas. Nos podemos remitir entonces al primer capítulo, donde el autor nos plantea que existen estas necesidades falsas que creen crear una felicidad falsa. Todo esto por medio de la represión que crea el sistema. Además de esto, el autor plantea que no existe ninguna decisión que esté en nuestras manos, que podamos tomar sobre la política. No hay ninguna alternativa real que los individuos podamos ejercer o una libertad. Todo es definido y preestablecido por el sistema. No existe esa democracia que venden. Ahora pasaremos al capítulo 3, la desublimación represiva. En este capítulo, el autor nos habla sobre el campo de la cultura, sobre la alta cultura de Occidente, sobre cómo es que ésta tiene un antecedente pretecnológico, que se vuelve posttecnológico y crea un progreso técnico. Existen valores culturales que son utilizados como un instrumento de unión social. En este capítulo también nos habla, tomando de referencia a la sociedad industrial.
Esta crea una industria cultural como medio de control. Ahora la industria cultural es un instrumento. También nos habla sobre la sexualidad, los deseos, el erotismo y cómo estos deseos son domesticados y se subliman. Cómo el erotismo está en el mercado, cómo es que el arte se vuelve una simple mercancía y por ende pierde el poder crítico que tenía, cómo es que la libertad es simulada y no existe como tal una rebeldía. Además de que para Marcus esta liberación que se plantea aquí no es como tal lo que dice ser, sino es una forma de neutralización impuesta por el sistema. El deseo pierde su poder rebelde y se vuelve mercancía. El arte y el erotismo, lejos de subvertir, terminan integrados. Entonces, Marcus nos habla de que hoy en día el sexo se muestra, se vende y se consume, pero nos hace preguntarnos si realmente eso es libertad. Ahora cerraré el podcast con el último capítulo. En este capítulo, el cierre del universo del discurso, Marcus nos habla de una parte muy importante. Nos pone como interrogante el lenguaje. Se pregunta si aún podemos decir cosas y hacer un discurso que cambie realmente el mundo, pues el lenguaje técnico está controlado y por ende impide un pensamiento crítico. En esta parte Marcus nos habla sobre solo lo útil, lo práctico, lo que no incomoda al sistema, solamente eso tiene voz. Sin embargo, lo que es incómodo, lo que no resulta práctico para el sistema, se ve silenciado. También plantea la idea si una utopía puede ser alcanzable. Sin embargo, es irracional esta idea de utopía. Y dice que lo racional se vuelve más una resignación. Entonces, podemos entender de este capítulo que la lógica funcional es la que domina el sistema. Y nos preguntaremos si existe alguna alternativa, pues el autor nos hace ver lo evidente. Una alternativa es imposible. La comunicación pierde cada vez más el sentido y el discurso técnico se vuelve la realidad. La única realidad y la única alternativa dejándonos sin opciones, pues es lo único válido y a lo único que se le da peso. Lo demás está deslegitimizado. Ahora, para terminar el podcast y retomando todo lo que hemos visto en todos los capítulos anteriores, pues Marcus nos deja con una verdad que hasta cierto punto puede ser incómoda de ver. Nos plantea si esta libertad que hemos tenido y tenemos es verdadera, pues ¿cuántas de nuestras decisiones no están predeterminadas o predefinidas ya por el sistema y no lo sabemos? ¿Es en realidad que nosotros tenemos estas necesidades vitales? ¿Son necesidades reales o son falsas, como el autor lo plantea? Y ya nos hemos identificado tanto con ellas que creemos que son propias. Ya las hemos normalizado hasta el punto de creer que en realidad las necesitamos. Además de esto, también el autor nos deja ver que vivimos en una sociedad que está controlada por el sistema. Una sociedad que ha perfeccionado cómo es que nos controla y cómo controlarnos de una manera en la que no sospechemos nada.
También nos invita a que veamos desde un punto más crítico toda esta situación. Y pues eso sería todo por el podcast. Espero que les haya gustado y que puedan pues encontrar algún tipo de conocimiento que les sea grato para ustedes y les ayude en su formación.